Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, hoy el mundo del espectáculo turco e italiano ha amanecido con un terremoto de magnitud incalculable, una verdadera bomba mediática que ha explotado en las redes sociales y que tiene nombre y apellido. Estamos hablando de una situación que ha dejado a todos los seguidores conteniendo la respiración, porque cuando el experto en chismes Alessandro Rosica, conocido como el investigador social, decide hablar, tiemblan los cimientos de la farándula. Prepárense, porque lo que tengo que contarles hoy no son simples rumores de pasillo, sino una serie de declaraciones directas, crudas y sin filtros que Rosica ha compartido en sus historias y publicaciones de Instagram, revelando detalles oscuros sobre una supuesta detención, sustancias prohibidas y una traición amorosa que parece sacada de una película de suspenso. Todo comenzó hace unas horas cuando Rosica, visiblemente molesto y harto de la especulación, decidió romper el silencio sobre la figura masculina más popular del momento. No se guardó nada. En un vídeo que ha corrido como la pólvora, Alessandro aparece muy serio, dirigiéndose directamente a la cámara y, sobre todo, a esos fanáticos que intentan tapar el sol con un dedo. Su mensaje fue claro y contundente: nadie es detenido sin una razón. Según relata Rosica, y citando textualmente sus palabras llenas de furia, no se puede tratar a la audiencia como tonta. Él dice: no me tomen el pelo, no me hagan enojar desde temprano en la mañana. Con esta actitud desafiante, confirma que algo muy grave sucedió, algo que involucra a las autoridades y que no fue un simple malentendido administrativo, como muchos querían creer al principio. La narrativa que nos presenta Rosica es escalofriante y detallada. Según sus fuentes, que asegura provienen directamente de medios turcos y personas muy cercanas al entorno del actor en Estambul, el protagonista de esta historia fue encontrado en posesión de sustancias ilícitas. Sí, escucharon bien, se habla de drogas. Rosica hace hincapié en que hay mucha confusión, con algunos diciendo que todo es falso y otros confirmando los hechos, pero él se mantiene firme en su lógica. Una persona no es arrestada de la nada, sin motivo alguno, y mucho menos alguien con un perfil público tan alto que ha viajado por más de 20 países sin tener jamás un problema legal. Esta vez, la situación fue diferente y las consecuencias pudieron haber sido devastadoras. Pero aquí es donde la historia da un giro dramático que cambia toda la perspectiva del escándalo. Rosica no solo habla de la detención, sino que destapa una supuesta conspiración sentimental. Según la información que maneja, nuestro galán no cayó por un error fortuito, sino que fue víctima de una traición imperdonable. Se alega que una exnovia, despechada y posiblemente herida por una infidelidad o por el fin de la relación, fue quien alertó a las autoridades. Imaginen la escena: una llamada anónima, una venganza fría y calculada para exponerlo en su momento más vulnerable. Esta expareja habría sido la que dio el aviso, provocando la redada que terminó con el actor en manos de la policía. Es una historia de amor convertida en guerra, donde los secretos más íntimos se utilizan como armas de destrucción masiva. Ahora bien, hablemos de los detalles técnicos que Rosica ha puesto sobre la mesa con total frialdad. Él menciona que, según sus contactos en Estambul, las pruebas de toxicología habrían dado positivo. Sin embargo, y esto es crucial para entender la gravedad legal del asunto, se determinó que la cantidad encontrada era para uso personal. Alessandro fue muy gráfico al explicar esto, diciendo que no estamos ante un caso de tráfico de drogas ni de un gran escándalo criminal internacional, sino ante un problema de consumo. Incluso, lanzó una frase que ha resonado con fuerza en la industria. En el mundo del espectáculo, lamentablemente, el 90% de las personas darían positivo en estas pruebas. Con esto, normaliza en cierto modo el contexto, pero no justifica el acto. Lo más intrigante de todo este relato es la resolución del conflicto. A pesar de la detención y de las pruebas supuestamente positivas, el actor fue liberado. ¿Cómo sucedió esto? Aquí entra otra capa de misterio. Rosica sugiere que alguien más asumió la culpa. Un conocido, un amigo,
o tal vez un miembro de su equipo de seguridad, habría dado un paso al frente para declarar que las sustancias eran suyas, librando así a la estrella de cargos criminales más pesados. Es el clásico movimiento de ajedrez para proteger la imagen de una celebridad, un sacrificio necesario para que el show pueda continuar. Alessandro cierra su declaración con una actitud de total indiferencia, diciendo que a él personalmente no le importa, que él no consume y que su vida sigue, yéndose a almorzar como si acabara de narrar el guión de una serie y no la vida real. Sin embargo, las dudas persisten en el aire. Hay fuentes contradictorias. Mientras unos aseguran el positivo en las pruebas, otros insisten en que los resultados fueron negativos y que todo es un montaje para desprestigiarlo. Pero la frase de Rosica resuena: no me hagan bloquear gente, sean honestos, sean reales. Él pide a los fans que se quiten la venda de los ojos y acepten que sus ídolos son humanos y cometen errores. La realidad es que el actor ya está libre, pero la mancha de la duda y la sombra de esta supuesta traición por parte de su exnovia quedarán marcadas en su historial. ¿Quién es esta misteriosa mujer que quiso verlo caer? ¿Fue realmente una trampa o simplemente las consecuencias de un estilo de vida peligroso? Lo único cierto es que Alessandro Rosica ha abierto la caja de Pandora y la información ya no puede volver a guardarse. Estaremos muy atentos a cualquier comunicado oficial o a la reacción del propio actor, quien seguramente tendrá que dar explicaciones ante este huracán mediático que amenaza con empañar su brillante carrera. Y amigos, el silencio que rodea ahora mismo al entorno del actor es, paradójicamente, lo que más ruido está haciendo. Porque mientras Rosica suelta estas bombas, del lado oficial no tenemos más que un vacío absoluto. ¿Es una estrategia legal para calmar las aguas, o es que realmente no saben cómo gestionar una crisis de esta magnitud? No olvidemos que hay contratos millonarios en juego, series internacionales y una imagen de chico perfecto, que se ha vendido muy bien en Italia y España. Si estas acusaciones de consumo y traición se confirman con pruebas tangibles, podríamos estar ante un punto de inflexión que cambie las reglas del juego para él. Por otro lado, las redes sociales son ahora mismo un campo de batalla. Los clubes de fans están divididos entre la negación absoluta y la decepción profunda. ¿Hasta dónde llega la lealtad cuando las evidencias empiezan a acumularse? ¿Y esa exnovia misteriosa, creéis que dará la cara? ¿Veremos pronto su versión de los hechos o se mantendrá en las sombras disfrutando de su supuesta venganza? Lo que está claro es que esto no acaba aquí. Rosica ha prometido seguir investigando, y yo estaré aquí, al pie del cañón, para traeros cada actualización al minuto. No os despeguéis, porque presiento que el siguiente capítulo de este drama será aún más explosivo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.